Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico por algo tan natural como enamorarme. Me llamo Alejandro, tengo 27 años y, hasta hace poco, era el hijo de un hombre al que en mi ciudad todos conocen, Rafael Castillo, empresario, dueño de media provincia, un tipo de esos que siempre consigue lo que quiere. Siempre me educaron para ser como él, para seguir sus pasos en los negocios y en la vida. Pero hubo un pequeño problema, no soy como él. Todo empezó hace poco más de un año, cuando conocí a Lucía. No era como las chicas con las que solía salir, esas que mis padres aprobaban, que venían de buena familia, y sabían perfectamente cómo moverse en nuestro círculo. Lucía era distinta. Tenía las manos curtidas por el trabajo en el campo, el acento de los que han crecido entre viñedos y olivos, y una mirada que me hacía sentir que el mundo no era solo trajes caros y cenas de negocios. Nos conocimos en la finca de mi padre, en un evento al que fui más por obligación que por otra cosa. Ella trabajaba allí desde pequeña, y su familia era de esas que, generación tras generación, habían vivido del campo. Lo nuestro no fue un flechazo instantáneo, pero sí inevitable. Empezamos a hablar, a vernos a escondidas, a compartir tardes enteras lejos de todo lo que conocía. Para mí, era la primera vez que sentía que alguien me quería por lo que era, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. Y cuando me dijo por primera vez te quiero, supe que estaba perdido. Pero lo que comenzó como un romance clandestino pronto se convirtió en algo serio. Más serio de lo que jamás imaginé. Lucía quedó embarazada. Y ahí fue cuando el castillo de naipes que había construido comenzó a derrumbarse. Hasta ese momento, había logrado mantener nuestra relación en secreto, pero cuando le dije a mi padre que iba a ser abuelo, su reacción fue peor de lo que había imaginado. No hubo gritos al principio, solo un largo silencio en el que vi cómo se le endurecía la mandíbula. Luego vino el veredicto. Si sigues con ella, no vuelves a pisar esta casa. Me dio 24 horas para decidir. O mi apellido y todo lo que venía con él, o Lucía y mi futuro hijo. Escogí el amor. O al menos eso creía en ese momento. Cuando tomé mi decisión, pensé que estaba haciendo lo correcto. No me importaba renunciar a la casa, al dinero, a la vida de lujos en la que había crecido. No me importaba nada de eso porque tenía algo mucho más grande, una familia en camino. Me fui de casa con lo poco que tenía. No quise llevarme nada que me recordara a mi padre ni a la vida que había dejado atrás. Mi coche, algo de ropa, unos ahorros que había conseguido sin depender de él. Nada más. Me mudé con Lucía a una pequeña casa en el pueblo donde ella creció, lejos de todo lo que conocía. Los primeros meses fueron difíciles. Pasar de no preocuparme por el dinero a contar cada euro fue un golpe de realidad. Encontré trabajo en un almacén de suministros agrícolas, algo que no tenía nada que ver con la vida de oficina que imaginaba para mí cuando estudié en la universidad. Pero no me importaba. Me sentía libre. Sentía que había hecho lo correcto. Lucía, sin embargo, empezó a cambiar. Al principio, pensé que era el embarazo. Los cambios de humor, la distancia. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que no me cuadraban. Sus historias no siempre tenían sentido. Me decía que iba a un sitio, pero luego alguien mencionaba haberla visto en otro. Un par de veces encontré su teléfono bloqueado con una clave que antes no usaba. Me decía que estaba paranoico. Que era por el estrés. Que la dejara tranquila. Y como la amaba, intenté hacerlo. Pero la duda ya estaba ahí. Por mucho que intenté ignorarlo, la sensación de que algo no iba bien se hizo imposible de callar. Al principio, eran pequeñas cosas, respuestas vagas cuando le preguntaba dónde había estado, llamadas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación, esa sensación de distancia cada vez más evidente. Pero el día que encontré el recibo de un hotel en su bolso, supe que ya no podía hacerme el ciego. Era un papel arrugado, casi como si hubiera intentado esconderlo, pero ahí estaba, una noche en un hotel en la ciudad, pagada en efectivo. La fecha coincidía con una de esas tardes en las que me había dicho que iba a visitar a su madre. Mi corazón se aceleró. Me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica. Pero en el fondo, ya sabía la verdad.
Esa noche esperé a que se durmiera y revisé su teléfono. No me enorgullece admitirlo, pero sentía que me estaba volviendo loco y necesitaba respuestas. Y ahí estaban, en los mensajes de WhatsApp. No puedo seguir mintiéndole mucho más. Hoy no, me pidió que pasara la tarde con él. Cuando nazca el bebé, todo será más fácil. Los mensajes eran de un número sin nombre, pero no necesitaba ver más. El golpe fue como un puñetazo en el estómago. Me levanté, fui al baño y vomité. Me temblaban las manos, el pecho me ardía. No quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí. Lucía no solo me mentía. Tenía a otro. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sofá, con la pantalla del teléfono brillando en la oscuridad, leyendo y releyendo esos mensajes. No había nombres, no había fotos comprometedoras, pero era suficiente. Demasiado. Al amanecer, cuando Lucía salió de la habitación con su habitual expresión de cansancio fingido, supe que no podía callarme más. ¿Dónde estuviste hace 2 noches? Le solté de golpe, sin rodeos. Su reacción fue inmediata, se puso a la defensiva. ¿Qué te pasa? Ahora me interrogan al despertar. Saqué el recibo del hotel del bolsillo y lo puse sobre la mesa. Explícame esto. En su cara vi algo que me hizo sentir aún peor, cero sorpresa. Como si ya tuviera preparada una respuesta. ¿Revisas mis cosas ahora? Espetó, cruzándose de brazos. ¿Hasta dónde piensas llegar con tu paranoia? No juegues conmigo, Lucía. Quiero la verdad. Rodó los ojos y suspiró, como si le fastidiara tener que darme explicaciones. Era para mi prima, la que vive en la ciudad. Su novio la echó de casa y me pidió ayuda. Yo no quería decirte nada porque sé cómo eres, que te alteras por todo. Era una respuesta rápida, demasiado perfecta. Pero lo peor fue que no sonaba ni un poco genuina. ¿Y los mensajes? Le enseñé la pantalla del móvil. Ahí sí vi el pánico cruzarle la cara. Fue solo un segundo, pero suficiente. Después volvió a recomponerse. ¿Revisaste mi teléfono? Dijo, indignada. No puedo creer que confíes tan poco en mí. No me vengas con eso. Dime la verdad de una vez. Que no hay nada. Estás paranoico. Se dio la vuelta y se encerró en la habitación, dejando claro que no iba a hablar más. Pero yo ya lo sabía, estaba mintiendo. Lo peor de todo es que, a pesar de lo evidente, una parte de mí todavía quería creerle. Quería aferrarme a la idea de que me equivocaba, que había una explicación. Porque si no, significaba que mi vida entera, todo por lo que había sacrificado mi apellido, mi casa, mi estabilidad, había sido por nada. Pero la verdad no iba a tardar en golpearme con más fuerza de lo que imaginaba. Después de la discusión, Lucía empezó a actuar diferente. No como alguien que busca arreglar las cosas, sino como alguien que ya ha tomado una decisión. Se volvió más distante, evitaba mirarme a los ojos, pasaba más tiempo fuera de casa. Siempre con alguna excusa, que si su madre la necesitaba, que si tenía que hacer compras para el bebé, que si quería salir a despejarse. Y yo, como un idiota, la dejaba ir. Pero lo peor vino unas semanas después. Un día volví del trabajo más temprano de lo habitual y encontré la casa, vacía. Al principio, pensé que Lucía estaría en el mercado o en casa de su madre. Pero cuando vi que sus cosas también habían desaparecido, sentí que algo se rompía dentro de mí. Fui al armario, vacío. Su ropa, sus zapatos, su maleta, todo se había esfumado. Corrí al cajón donde guardábamos nuestros ahorros. También vacío. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Fui a casa de su madre, pero me recibió con una mirada de lástima. Lo siento, Alejandro. Pero Lucía no quiere verte. ¿Qué? ¿Dónde está? Se ha ido. Y creo que es mejor que la dejes tranquila. Me quedé en shock. ¿Se había ido? Así, sin más. Pero, ¿y el bebé? La mujer bajó la mirada. Ella, dice que no está segura de que sea tuyo.
Sentí como si alguien me hubiese clavado un puñal en el pecho. ¿Qué? Dice que cometió un error. Que fue todo demasiado rápido y que no quiere hacerte daño. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me había dejado sin decirme nada, sino que ahora estaba poniendo en duda que el bebé fuera mío. Me quedé allí, parado en la puerta, sintiendo como la rabia, la tristeza y la confusión se mezclaban dentro de mí. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? Pero lo peor estaba aún por venir. Me quedé en casa de la madre de Lucía un buen rato, esperando que me dijera algo más. Alguna pista, algún detalle. Pero ella solo repetía lo mismo, que Lucía se había ido y que yo debía dejarla tranquila. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Se había llevado mi hijo. Salí de allí como un loco, sin saber qué hacer. Intenté llamar a amigos en común, pregunté en el pueblo, hasta fui al hospital donde se suponía que Lucía iba a dar a luz. Nadie sabía nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Hasta que, 2 días después, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Si quieres saber la verdad sobre Lucía, ven a la dirección que te mando. Pero prepárate, porque no te va a gustar. Por un momento pensé que era una broma. Pero la curiosidad y la desesperación me ganaron. Fui. La dirección me llevó a un bar en las afueras del pueblo. Un sitio que no conocía, con gente que tampoco había visto antes. Entré sin saber qué esperaba encontrar. Y allí estaba él. Un tipo alto, moreno, con pinta de vivir en el gimnasio. Me miró como si ya me conociera de toda la vida. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa burlona. Siéntate, tenemos que hablar. No tenía ni idea de quién era. Pero en cuanto me dijo su nombre, todo encajó. Se llamaba Marcos. Y era el otro hombre de Lucía. Me quedé de piedra. No podía creerlo. ¿Cómo que tenemos que hablar? Espeté, sin sentarme. ¿Dónde está Lucía? Se rió. Tranquilo, campeón. No te pongas nervioso. Solo quería que supieras la verdad. ¿Qué verdad? Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. Que el bebé no es tuyo. Nunca lo fue. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. ¿Qué has dicho? Susurré, aunque ya había escuchado cada palabra perfectamente. Marco sonrió, disfrutando del momento. Que el bebé no es tuyo, Alejandro. Es mío. Mi cabeza empezó a dar vueltas. No. No podía ser verdad. Lucía y yo estamos juntos desde antes de que tú aparecieras, continuó, encogiéndose de hombros. Pero cuando supo que tú eras un castillo, con todo el dinero y la vida cómoda que eso significaba, decidió jugar sus cartas. Y parece que casi le sale bien. No podía respirar. No podía pensar. No. Ella no haría eso. No. Se rió con desprecio. ¿Y entonces por qué te ha dejado sin decirte nada? ¿Por qué te ha robado el dinero? ¿Por qué se ha ido conmigo? Levantó su móvil y me mostró una foto. Lucía, abrazada a él, sonriendo. Su barriga de embarazada claramente visible. Nos vamos a empezar de cero, lejos de aquí, dijo con tranquilidad. Y no queremos que nos molestes. Me levanté de golpe, con los puños cerrados. Me engañó. Sí. Y lo hizo bien, Marcos me miró con superioridad. Pero en el fondo, tú querías creerle, ¿verdad? Porque te gustaba pensar que eras diferente a tu padre, que podías vivir sin el dinero y sin todo lo que él te dio. Pero la realidad, amigo, es que sin todo eso, no eres nadie. Sentí un calor insoportable en el pecho. Rabia, impotencia, vergüenza. Quería golpearlo. Quería gritar. Quería despertar de esta pesadilla. Pero la peor parte fue darme cuenta de que tenía razón. Yo había querido creer en esa mentira. Lucía nunca me amó. Solo usó mi apellido, mi amor, mi confianza, y cuando ya no le serví, me tiró como basura. Y lo peor es que yo lo permití. Pero lo que Marcos no sabía era que todavía no había terminado conmigo.
Salí de aquel bar como un zombi, con la mente en blanco. Me lo había creído todo. Había dejado mi apellido, mi casa, mi vida, por una mentira. Pero más que tristeza, más que dolor, sentí rabia. No contra Lucía. Ni siquiera contra Marcos. Contra mí mismo. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo no vi las señales? Me usaron y me tiraron como si nada. Y ahora, no solo estaba sin dinero y sin hogar, sino que ni siquiera tenía un hijo que justificara todo lo que había perdido. No sabía qué hacer. ¿Volver al pueblo con la cabeza gacha? ¿Y luego qué? Sin dinero, sin trabajo, sin futuro. No podía aceptar que este fuera el final de mi historia. Y en mi desesperación, hice lo último que pensé que haría. Llamé a mi padre. El teléfono sonó varias veces antes de que su asistente contestara. Señor Castillo no está disponible. Dile que es Alejandro. Que necesito verlo. Hubo un silencio incómodo. Luego un suspiro. Te espera en su oficina en media hora. Mi corazón latía con fuerza. No tenía idea de qué iba a decirme. Pero necesitaba averiguarlo. Media hora después, estaba entrando en la misma oficina de la que mi padre me había echado meses atrás. Él estaba allí, de pie junto a la ventana, con su traje impecable y la misma expresión de siempre. Frío, calculador. Ni siquiera me miró cuando entré. ¿Por qué estás aquí, Alejandro? Tragué saliva. Era ahora o nunca. Me equivoqué. Silencio. Se giró lentamente y me miró a los ojos por primera vez. ¿Ahora te das cuenta? Apreté los dientes, pero asentí. No tenía sentido discutir. Necesito ayuda, papá. Él dejó escapar una pequeña risa, sin humor. Cuando te advertí que esa mujer solo quería aprovecharse de ti, dijiste que no me necesitabas. ¿Qué ha cambiado? Me quedé callado. Sabía que disfrutaba viéndome así, derrotado. Me usaron, admití. Me quedé sin nada. Mi padre cruzó los brazos. ¿Y qué esperas de mí? Respiré hondo. Un solo favor. Un último favor. Sus ojos se entrecerraron. Sabía que él no regalaba nada. Habla. Quiero que me ayudes a recuperar todo lo que me quitó. El silencio que siguió fue interminable. Hasta que, finalmente, sonrió de lado. Muy bien, hijo. Juguemos. Mi padre nunca ha sido un hombre sentimental. No cree en las segundas oportunidades a menos que le sirvan de algo. Pero en el momento en que aceptó ayudarme, supe que tenía un plan. Si vamos a hacer esto, dijo con calma, sirviéndose un whisky, tendrás que seguir mis reglas. Asentí. No tenía elección. Primero, olvídate de la venganza emocional. No vas a llorar por una mujer que te ha usado. Vas a recuperar lo que es tuyo y vas a hacer que se arrepienta de haber nacido. Su frialdad me sorprendió, pero no dije nada. Segundo, vamos a actuar con inteligencia. Sin impulsos, sin estupideces. Marcos y Lucía creen que ya ganaron. Vamos a demostrarles lo contrario. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo? Mi padre sonrió, con esa mirada de tiburón que siempre ha tenido. Déjame preguntarte algo, hijo. ¿Realmente crees que Lucía te dejó y desapareció sin que yo lo supiera? Mi cuerpo se tensó. ¿Qué quieres decir? Se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo antes de responder. Que la he estado vigilando desde el primer día. Mi sangre se heló. ¿Qué? No me subestimes, Alejandro. Sabía que tarde o temprano volverías arrastrándote y quería estar preparado. Lucía nunca fue más que una jugadora de tercera intentando meterse en una liga que no entiende. Mi corazón latía con fuerza. ¿Entonces qué sabes? Sé que Marcos tiene deudas. Muchas. Y no con bancos precisamente, sino con gente que no tiene paciencia para esperar su dinero. Sé que Lucía no está tan feliz como finge. Y sé exactamente dónde están ahora mismo. Me quedé sin palabras. Mi padre apoyó los codos en la mesa y me miró fijamente.
Así que dime, Alejandro. ¿Estás listo para recuperar lo que es tuyo? Asentí sin dudar. Dímelo. ¿Qué vamos a hacer? Su sonrisa se ensanchó. Vamos a jugar sucio. Mi padre siempre decía que en los negocios y en la vida, las emociones son el peor enemigo. Hasta ese momento, yo había tomado todas mis decisiones con el corazón. Y mira dónde me llevó eso. Pero ahora, jugaríamos a su manera. Lo primero que haremos, dijo mi padre, sacando su teléfono, es ponerles presión. Marcos ya está en problemas con la gente equivocada. Vamos a asegurarnos de que sienta el calor aún más fuerte. ¿Cómo? Mi padre hizo una señal a su asistente, que entró con un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. Aquí dentro hay información sobre todas sus deudas. Nombres, montos, fechas. Haremos que esos acreedores recuerden que Marcos les debe dinero. Métense. ¿No es peligroso? Mi padre sonrió con diversión. Para Marcos, sí. Para nosotros, no. Tomé el sobre y lo abrí. Los números eran aterradores. Cientos de miles de euros. Dinero que este idiota había malgastado en apuestas, coches de lujo, una vida que no podía permitirse. Mi padre continuó. Mientras él se hunde, vamos a Lucía. Ella no lo sabe aún, pero su mundo está a punto de derrumbarse. ¿Cómo? Mi padre sacó otro documento y lo deslizó hacia mí. Esto es una demanda. Lo tomé con el ceño fruncido. ¿De qué? Fraude, respondió, con una calma escalofriante. Se llevó dinero que no era suyo. El efectivo que desapareció de tu casa era tuyo, ¿no? ¿Cómo crees que un juez verá el hecho de que te haya dejado sin nada, embarazada de otro hombre, llevándose dinero que tú habías ahorrado? Abrí los ojos de par en par. ¿Quieres meterla en la cárcel? Mi padre bebió un sorbo de whisky y sonrió. Yo no quiero nada, hijo. Solo presento los hechos. Los jueces decidirán. Sentí un escalofrío. Era cruel. Pero, ¿acaso no se lo merecía? No tiene dinero para defenderse, murmuré. Exactamente, afirmó mi padre. Vamos a dejarla sin opciones. Durante los siguientes días, mi padre movió sus piezas con una precisión quirúrgica. Lo primero que hizo fue asegurarse de que los acreedores de Marcos recibieran un recordatorio muy detallado de cuánto dinero les debía. No pasó ni 24 horas antes de que el idiota empezara a recibir llamadas amenazantes. Van a partirle las piernas, me dijo mi padre con una sonrisa burlona mientras leía los mensajes desesperados de Marcos, intentando negociar con gente que no negocia. Era solo el principio. Mientras tanto, la demanda contra Lucía ya estaba en marcha. Mi padre tenía un equipo legal que podría hacer llorar a cualquier abogado mediocre. Y Lucía, sin dinero ni contactos, no tenía ninguna oportunidad. Pero lo mejor vino cuando logramos conseguir algo que ni yo esperaba. El contrato de alquiler de la casa donde estaban viviendo. Mi padre lo consiguió con una llamada. Resultó que la casa estaba a nombre de un empresario que le debía favores. Y cuando le preguntó si le importaría deshacerse de sus inquilinos, la respuesta fue inmediata. Lucía y Marcos fueron desalojados en menos de una semana. No pueden ni imaginarse quién está detrás de todo esto, dije, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba recuperando el control. Pero entonces, sucedió algo que no vi venir. Una noche, recibí un mensaje de Lucía. Alejandro, tenemos que hablar. Es urgente. Cuando vi el mensaje de Lucía, mi corazón dio un vuelco. Después de todo lo que había hecho, ¿ahora quería hablar? Mi primer instinto fue ignorarla. Pero una parte de mí, una parte estúpida y débil todavía quería respuestas. Así que respondí. ¿Para qué? Ya no tenemos nada de qué hablar. Su respuesta llegó de inmediato. Es sobre el bebé. ¿No es lo que piensas? Por favor, reúnete conmigo. Me quedé mirando la pantalla. No podía ser. Marcos me lo dijo claro, el bebé no era mío. ¿Ahora iba a decirme qué? ¿Que sí lo era? Sabía que probablemente era otra mentira.
Otra trampa. Pero aún así, acepté. Nos encontramos en un parque, de noche. Lucía estaba sentada en un banco, envuelta en un abrigo, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Gracias por venir, murmuró. Me crucé de brazos. Habla. Se mordió el labio, como si no supiera por dónde empezar. Todo lo que hiciste, lo de la casa, la demanda. ¿Por qué? Me reí con incredulidad. ¿En serio? ¿Después de todo lo que me hiciste? Bajó la mirada. Sé que me equivoqué, pero, no todo fue mentira. Rodé los ojos. Córtala, Lucía. Ya sé que el bebé es de Marcos. Ella levantó la vista de golpe. No es así. Me quedé helado. ¿Qué? Te mentí, susurró. Marcos no es el padre. Eres tú. Un silencio pesado cayó entre nosotros. No, negué con la cabeza. No juegues conmigo. Es la verdad, Alejandro. Te mentí porque tenía miedo. Porque Marcos me prometió una vida mejor. Pero cuando todo se derrumbó, me di cuenta de que él nunca me quiso de verdad. Mi respiración se aceleró. ¿Quieres que crea eso ahora? Después de que me usaste, me robaste y me dejaste en la ruina. Lo sé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero lo único que me importa ahora es el bebé. Nuestro bebé. Sentí que el mundo se partía en dos. Si decía la verdad, significaba que tenía un hijo. Pero, ¿cómo podía creerle? Me quedé mirándola, el corazón latiéndome con fuerza, sabiendo que mi próxima decisión cambiaría mi vida para siempre. El silencio entre nosotros era insoportable. Lucía me miraba con esos ojos llenos de lágrimas, esperando que yo le creyera. Esperando que hiciera lo que ella siempre había esperado de mí, que la perdonara, que olvidara todo y que la aceptara de vuelta. Pero esta vez, no era el mismo hombre que ella había engañado. Necesito pruebas, dije al fin, mi voz firme. Lucía parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Un test de paternidad. No voy a creerte solo porque ahora te conviene. Se mordió el labio, nerviosa. Alejandro. Si el bebé es mío, la interrumpí, asumiré mi responsabilidad. Pero eso no significa que voy a perdonarte. Ni que voy a olvidarme de lo que hiciste. Lucía bajó la mirada, dándose cuenta de que esta vez no tenía control sobre mí. 2 semanas después, recibí los resultados. 99.9% de compatibilidad. Era mío. Me senté en el coche, el sobre temblando en mis manos. Sentí todo a la vez, rabia, tristeza, alivio, y miedo. Porque por mucho que me hubiera preparado para este momento, la verdad era que ya no sabía qué hacer. Podía pelear por la custodia. Criar a mi hijo sin Lucía. Pero, ¿estaba listo para eso? O podía intentar encontrar la forma de convivir con ella, pero, ¿cómo podía confiar en alguien que ya me había destruido una vez? Lo único que sabía con certeza era esto, no volvería a ser el hombre débil que ella pudo manipular. Respiré hondo, guardé el sobre en la guantera y tomé mi decisión. Me elegiría a mí mismo esta vez. Y haría todo lo necesario para que mi hijo nunca tuviera que vivir lo que yo viví. Si algo aprendí de esta historia es que el amor ciego destruye. Que no importa cuánto creas en alguien, si no hay confianza y respeto, estás perdido. A los que lean esto, si alguna vez sienten que algo no cuadra en su relación, confíen en su instinto. Porque a veces, la peor traición es la que más te niegas a ver. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.